Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. Acontecimientos recientes en el ámbito migratorio, noticias de devoluciones de cubanos que salieron pues legalmente del país y después transitaron por vías irregulares o que se lanzaron a la mar y han sido retornados por las autoridades norteamericanas, otros de llegada de cubanos a territorio de ese país, pues ponen sin duda en la mira del análisis el tema migratorio cubano, la política del país en ese ámbito y también la situación que se enfrenta con las autoridades de Estados Unidos y la posición del gobierno del presidente Biden. Sobre este importante tema, sobre el impacto de esa emigración irregular y ese fenómeno, pues estaremos hablando esta tarde en nuestra mesa redonda que tengo el placer de compartir con el compañero Ernesto Soberón Guzmán, director general de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, la subdirectora general de Estados Unidos del propio MINREX, la compañera Johanna Tablada de la Torre, y también nos está acompañando esta tarde el coronel Mario Méndez Mayedo, jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior. Han compartido con nosotros otros momentos en la mesa redonda, así que los invito a que nos acompañen en este importante tema de nuestro programa de hoy. Y antes de entrar en el tema y vinculado a lo que vamos a hablar hoy, les propongo comenzar con nuestra sección La Noticia del Día. La Agencia Central de Inteligencia ha dado a conocer un informe a través de medios de comunicación estadounidenses donde descarta la participación de potencias extranjeras en los incidentes de salud que han sufrido funcionarios de Estados Unidos en legaciones en el exterior. En un nuevo informe sobre el llamado Síndrome de La Habana, la CIA descarta que se trate de una campaña global de una potencia extranjera. Lo informa la cadena NBC, citando a diferentes personas familiarizadas con este documento. Consideran sin fundamentos que Rusia, principal país acusado, o algún otro estén detrás de las lesiones sufridas por estadounidenses en todo el mundo. A pesar de que en algunos casos no pueden asegurar que se trate de un ataque de un tercer país, en la mayoría de las afectaciones la agencia de inteligencia encontró explicaciones plausibles. Además, señalan que en muchos casos que la administración Biden llama incidentes de salud anómalos tienen una justificación. Informan que las autoridades instaban a los empleados a anunciar cualquier dolor de cabeza o mareo. En octubre de 2021, un documento desclasificado del Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que el problema pudo haber sido causado por grillos y se consideraba improbable el uso de armas de microondas. Bueno, y por supuesto la noticia lleva al análisis. Aprovechando que está Johanna esta tarde con nosotros, me gustaría pues comenzar la mesa hablando de esta noticia. Johanna, ¿qué significa este informe que se acaba de dar de la CIA? ¿Por qué se sigue llamando a estos acontecimientos si se han dado en tantos lugares como el síndrome de La Habana? Bueno, quizás dé para 2 mesas redondas preguntarse más adelante por qué la CIA decide hacer noticia hoy o filtrar una información que hace mucho tiempo que ellos saben que sí que es cierta. Y es lo que confirma, para mí me parece lo más importante, lo que han dicho el grupo de expertos de Cuba desde el inicio, es decir, desde que se iniciaron las investigaciones en Cuba, en la que participaron científicos, médicos, personal del Ministerio del Interior de diversas entidades, y es que no se puede atribuir a una causa común, mucho menos a una hipótesis tan descabellada y extravagante como la existencia de un ataque deliberado, la cantidad de síntomas heterogéneos que se reportaron para justificar el malestar de los funcionarios. Es importante decir, y me gustaría decir una vez más, que en algunos casos estamos hablando de enfermedades reales, como ha dicho Cuba siempre, es decir, hay enfermedades reales, algunas preexistentes, otras que se produjeron o se pudieron haber producido en algún lugar, en La Habana o en algún otro destino en el exterior. Lo que sí está claro y lo que sí se ha demostrado una y otra vez es que no existe evidencia científica alguna que concilie la teoría de los ataques en todas sus denominaciones, acústicos, infraacústicos, sónicos, infrasónicos, con microondas. Con microondas. Y el tema es pertinente para el día de hoy, aunque no podemos desarrollarlo, porque realmente
la población nuestra, nuestro pueblo, recordará mejor que ninguno en el mundo que fue con el pretexto de que se produjeron ataques, es decir, fue con el pretexto de que cualquier malestar que haya sufrido un funcionario diplomático en La Habana estaba debido a una acción deliberada contra ellos, que se cierra el consulado de Estados Unidos en Cuba el 27 de septiembre del año 2017 y que se comienzan a desarrollar contra Cuba y contra nuestra población, es decir, con un impacto directo en la familia cubana y en nuestra población, un grupo de medidas que van dirigidas, y ese siempre fue el propósito, a dinamitar la relación bilateral entre Estados Unidos y Cuba, a revertir el proceso por el cual Estados Unidos y Cuba, iniciado por el general de ejército Raúl Castro y el presidente Obama y todas las instituciones de ambos países, para tratar de explorar un camino hacia una convivencia civilizada, que en el caso migratorio también tuvo una expresión, como vamos a ver más adelante. Entonces, para mí, yo creo que lo más importante es, en algún momento se sabrá por qué la CIA ahora de pronto decide decir lo que todo el mundo ya sabía. La CIA también estuvo detrás de las especulaciones que decían lo contrario, y por supuesto nos queda esas noticias que van acompañadas, las de hoy, por ejemplo, de que en algunos casos, como en La Habana, quizás sí fueron ataques, hasta eso se ha divulgado hoy. Nos faltaría precisar después si son filtraciones de un informe, porque el informe como tal no lo hemos visto, no se ha publicado. No lo hemos visto, ya sabemos cómo se manejan estos temas, pero la noticia falsa del ataque fue la que provocó esa cadena de medidas que incluyó que se acabaran, que se atentara directamente con los viajes, que se emitieran alertas de viajes engañosas para impedir los intercambios científicos, académicos, los viajes de estudiantes, los llamados people to people, los cruceros y tantas, y por supuesto el intercambio oficial bilateral. Pero quería referirme primero a esas que tienen aunque se dio, aunque los incidentes se han dado en numerosos países, tanto de Europa, de Asia, de América Latina, las únicas sanciones han sido contra Cuba. Y es por eso que si tuviéramos que especular diríamos, la única razón que de pronto explica que digan que en algunos casos como en Cuba quizás sí fueron acciones deliberadas o quizás sí hubo alguna acción de un gobierno extranjero, es justamente porque es Cuba el único país de decenas de países donde se han reportado incidentes de salud, es el único país contra el cual el gobierno de Estados Unidos tomó una secuencia y un grupo de medidas absolutamente draconianas y leoninas que tuvieron un impacto muy dañino en el bienestar de nuestra población, de la familia cubana, incluyendo los cubanos residentes también en los Estados Unidos. Bueno, de esa noticia y de lo que impacta también en el tema migratorio del que estaremos hablando hoy, pues tendremos más análisis a lo largo de esta mesa redonda. Siga con nosotros. Un barco de la Guardia Costera estadounidense entra en aguas cubanas trasladando a migrantes que detuvieron en alta mar mientras trataban de llegar a Estados Unidos. Según un acuerdo entre ambos países, se regresa a los cubanos a la isla después de que son recogidos por embarcaciones estadounidenses. Son cubanos que se han ido de la isla en balsas no aptas para navegar, o lo han hecho en lanchas rápidas, transportados por traficantes de personas. Mientras que en los últimos años la cantidad de cubanos que hacen la travesía ilegal en bote han disminuido, ahora, debido al impacto de la pandemia y al aumento de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos en la isla, cientos de cubanos están tratando de cruzar de nuevo el peligroso estrecho marítimo. Los funcionarios cubanos que dieron acceso a CNN, algo que no sucede a menudo, a la devolución de los migrantes, dicen que están preocupados por el aumento en la actividad. Ponen en riesgo la vida de esas personas, inclusive sobrecargada de personas, y otra actividad que se realiza también es el tráfico de personas, que ya sí es con embarcaciones. La travesía de 90 millas a través del estrecho de Florida puede demorar días y solo bastan unos segundos para que el viaje se convierte en uno mortal. Ni Estados Unidos ni Cuba pueden decir cuántas personas han muerto tratando de recorrer el estrecho en 2021. Juliet Cortés dice que su hermano Pedro Ángel fue uno de al menos 5 personas que desaparecieron en el mar después de que naufragaran
a tratar de irse de la isla en marzo. Que eso es lo que queremos saber. Saber, tener noticias. Las que sean, por muy duras que sean, pero saber de él. A pesar de los riesgos, muchos cubanos están cada vez más desesperados por irse de la isla. Algunos venden todas sus pertenencias para poder pagar el viaje. Esta mujer, que ha sido devuelta por las guardacostas de Estados Unidos, intentó este peligroso viaje llevando consigo a su bebé de 8 meses. Después de que la embajada estadounidense en La Habana cerrara sus servicios de visado hace 4 años a raíz de unos misteriosos incidentes de salud, más de 100,000 cubanos no han podido obtener visas para ir de visita o emigrar a Estados Unidos. Los cubanos tienen que viajar a un tercer país para solicitar la visa para entrar a Estados Unidos de manera legal. Es un proceso largo y costoso que durante la pandemia ha sido casi imposible de lograr. Muchas personas dicen que no pueden permitirse el lujo de seguir esperando, incluso aunque eso signifique violar la ley o arriesgar sus vidas en el mar. Aunque la cantidad de cubanos que se van en bote es mucho menor que en los años 90 durante la crisis de los balseros y en los 80 en el éxodo del Mariel, los funcionarios cubanos dicen que quieren entablar conversaciones con el gobierno estadounidense antes de que el flujo de inmigrantes aumente. Si no se otorgan visas, si para obtener una visa hay que viajar a un tercer país, si no se prestan servicios consulares migratorios en La Habana, y para colmo el gobierno de los Estados Unidos incrementa la presión económica, hay una receta natural para que haya un flujo migratorio descontrolado e irregular. Eso preocupa a Cuba. Es algo sobre lo que hemos alertado. Hasta ahora, los asesores de Biden han dicho que Cuba no es una prioridad para su gobierno. Pero mientras la pandemia y las sanciones implementadas durante la administración de Trump continúan causando estragos, el éxodo de una gran cantidad de cubanos que no tienen nada que perder podría crear una crisis que sería imposible de ignorar. Bueno, un reportaje de CNN que nos sirve para comenzar este tema de hoy. Un asunto que sin duda, como se ha expresado, preocupa a nuestras autoridades, preocupa a nuestros ciudadanos y es parte del conflicto en las relaciones con Estados Unidos. Pero antes de hablar de esa migración irregular, me gustaría, Soberón, referirnos a nuestra política migratoria. ¿Cómo se sigue desarrollando la política migratoria cubana? ¿Qué ha pasado en este tiempo de pandemia? ¿Qué características sigue teniendo la emigración cubana? ¿Y cómo influye entonces estos últimos acontecimientos en que no haya o en que se presenten disturbios a esa necesidad de una migración legal, ordenada, segura desde nuestro país? Sí, buenas noches, Randy. Un placer estar nuevamente en la mesa y poder saludar a los televidentes, a los radiovidentes y demás personas que se conectan a la señal del programa. En primer lugar, me gustaría señalar que las sucesivas actualizaciones de la política migratoria cubana, en especial las medidas que se han adoptado después del año 2003, han tenido como propósito, entre otros objetivos, facilitar el viaje de los ciudadanos cubanos en un sentido u otro. O sea, el viaje de los cubanos hacia el exterior o el viaje de nuestros nacionales desde el extranjero a Cuba, como parte también de la política de fortalecimiento de los vínculos con los cubanos en el exterior. Si se analizan las estadísticas, a lo cual el coronel Maedo se referirá más adelante, se constata que este objetivo se ha logrado, ha sido cumplido. Asimismo, nuestro gobierno ha reiterado el compromiso de garantizar una migración regular, ordenada y segura. Con este propósito, Cuba ha sostenido periódicamente rondas de conversaciones migratorias con diferentes contrapartes, con el objetivo de establecer mecanismos de cooperación bilaterales eficaces que permitan una mayor cooperación en términos consulares y una mayor cooperación en términos migratorios. Y al mismo tiempo que permita establecer alianzas y estrategias para combatir flagelos internacionales como el tráfico ilegal de migrantes y la trata de personas, que son dos fenómenos que están asociados directamente a los flujos migratorios irregulares. Inclusive, en época de pandemia,
hemos mantenido la realización de estas rondas migratorias con diferentes países utilizando la modalidad de las reuniones virtuales. Para que se tenga una idea más exacta, durante los últimos tiempos se han sostenido conversaciones migratorias con alrededor de 25 países, la inmensa mayoría de ellos de América Latina y el Caribe, pero también con Estados Unidos, hasta el momento en que las autoridades de ese país decidieron interrumpir el diálogo bilateral, en esta materia. Y al mismo tiempo tenemos acuerdos migratorios firmados con 9 países, incluidos los documentos que en esta materia se han firmado con el gobierno de Estados Unidos. Para mayores precisiones, en el 2019 realizamos 11 rondas de conversaciones migratorias. En el 2020, previo a la detección del primer caso de COVID en Cuba, ya habíamos realizado una ronda de conversaciones migratorias. Y en el 2021 se realizaron 5 rondas en la modalidad virtual que te comentaba. Adicionalmente, por distintos países, exactamente. Adicionalmente, en el ámbito multilateral, Cuba ratificó el Pacto Global para la Migración Ordenada, Segura y Regular. O sea, nuestros esfuerzos para lograr este objetivo no solo se circunscriben al ámbito bilateral, sino que en el contexto de las Naciones Unidas y de los órganos que a ella pertenecen, Cuba también realiza su aporte en términos de este objetivo de lograr ese flujo regular, ordenado y seguro a nivel global y en particular con los ciudadanos cubanos. Pero como parte de los retos que ha planteado la pandemia, también se han adoptado durante el año 2020 y el 2021 nuevas medidas con el objetivo de hacer más eficaz nuestra atención a los cubanos que se encuentran en el exterior e incrementar también los niveles de protección a nuestros nacionales en el extranjero. Hubo miles varados en el exterior que no podían regresar. Por ejemplo, se organizaron alrededor de 90 vuelos charter procedentes de 56 países que permitió el regreso a Cuba de alrededor de 5.700 cubanos varados en el exterior por diferentes motivos, por cierre de frontera, por suspensión de vuelos u otros asociados a la COVID. Y es justo destacar que en este esfuerzo contamos con el esfuerzo de la comunidad cubana residente en el exterior, contamos con el esfuerzo y el apoyo de las autoridades de los países donde se encontraban varados los cubanos, contamos con el apoyo de amigos y solidarios radicados en estos países y también con el apoyo de las aerolíneas que organizaron y realizaron estos vuelos charter. Pero se mantiene vigente hasta nuevo aviso la moratoria que permite que los ciudadanos cubanos que viajen al exterior por motivos personales, permanezcan en el extranjero de manera ininterrumpida por un espacio superior a los 24 meses que la ley migratoria cubana establece. O se autorizó también de manera excepcional, por una ocasión, que los ciudadanos cubanos residentes en el territorio nacional puedan viajar a Cuba de regreso con su pasaporte vencido y una vez en nuestro país, si así lo desean o lo necesitan, puedan actualizar este documento de identificación y viaje y puedan viajar al extranjero de nuevo si ese es su deseo. Es una voluntad expresa del gobierno de no cortar los vínculos con esa migración, de facilitar ese intercambio, ese flujo normal en lo absoluto entre la nación y su inmigración y entre los cubanos que están de viaje en el exterior. En lo absoluto, y de facilitar el regreso de nuestros nacionales, inclusive en las condiciones estas tan difíciles de la pandemia. Y se han adoptado otras medidas ya de índole organizacional y demás en los consulados para facilitar la atención, una atención a distancia que reduzca los riesgos de contagio de las personas a partir del traslado de un punto a otro y otras medidas que se han adoptado en esta materia. Ahora, ¿por qué este flujo irregular ahora? ¿Coincides con esa visión que daba en materia de CNN de esos elementos de la pandemia, del reforzamiento de las medidas contra Cuba? Totalmente. A pesar de todos estos esfuerzos de Cuba por facilitar los viajes de nuestros nacionales en un sentido u otro, a pesar de los esfuerzos de Cuba por garantizar los flujos migratorios regulares, ordenados y seguros, a pesar de los esfuerzos de Cuba por garantizar una atención consular lo más eficiente y eficaz posible, la realidad es que el gobierno de los Estados Unidos ha incumplido con los acuerdos migratorios firmados con Cuba. La realidad es, como mencionaba Johanna y como mencionaba Cosío en el video,
que el gobierno de los Estados Unidos ha adoptado un grupo de medidas que obstaculizan el viaje directo entre los dos países. Y por tanto, cuando usted tiene incumplimiento de los acuerdos migratorios, medidas que obstaculizan el viaje directo, reforzamiento del bloqueo, esa combinación constituye sin duda alguna un incentivo a la migración irregular de los ciudadanos cubanos, que no solo afecta a Cuba y a los Estados Unidos, porque los flujos irregulares pueden ser ilegal a través de la vía marítima, pero pueden ser también ciudadanos cubanos que viajan a terceros países cumpliendo los requisitos que estos establecen para el viaje, y una vez en ello inician un flujo irregular con destino a Estados Unidos y por tanto afecta a los países de tránsito. Y esa también es la razón por la cual mencionábamos anteriormente que la inmensa mayoría de las rondas migratorias que Cuba desarrolla, las desarrolla con países de América Latina y del Caribe, porque son los países de tránsito en este flujo hacia los Estados Unidos. Y aunque Johanna, estoy seguro que se va a referir en lo adelante a las medidas y a las consecuencias de las mismas, yo solo destacar para concluir que estos ciudadanos cubanos que de una manera u otra se involucran en los flujos migratorios irregulares se convierten en víctimas de los grupos delincuenciales que en la región se dedican al tráfico ilegal de migrantes y la trata de personas. Y por tanto, en cierta medida, el gobierno de Estados Unidos es responsable y es cómplice de la suerte que corren estos ciudadanos cubanos, que como se veía en el material, no son pocos, desafortunadamente, los casos que pierden la vida o que se ven enfrentados a situaciones traumáticas y dolorosas durante el tránsito irregular. Gracias, Soberón, por estas opiniones para nuestra mesa redonda. Siga con nosotros. Esta noche, antes de la novela, quienes entregan la recarga. De distribuir las donaciones para hacer recarga, se encarga el movimiento Cuba Decide. Oigan esto, que defiende que los cubanos tienen derecho a decidir. Bueno, ya sabemos lo que dice Cuba Decide. Rosa María Payá, líder de Cuba Decide, dijo que estar conectados entre sí y con el mundo es fundamental para los opositores y activistas en Cuba. Bueno, pues descubrimos el agua tibia, claro que sí, lo hacemos todos los días. ¿Quién no lo hace? Perfecto. ¿Dónde está el problema? El problema está que si cualquier iniciativa sale mañana y dice vamos a recargar y vamos a coger dinero para recargar, lo crucifican, lo asesinan, lo masacran. De ese llave y trae tan interesante y contradictorio, solo podemos sacar un mensaje. Están luchando sus likes a 4 manos. esta noche por Cubavisión y nuestros canales en Telegram, YouTube y Picta, así como nuestra página de Facebook. Retransmisión mañana miércoles en la revista Buenos Días y por Cubavisión Internacional. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. 11 jóvenes abordan de forma ilegal una pequeña embarcación para emigrar hacia Estados Unidos. Tras 7 jornadas en el mar, el plan zozobra como la lancha de pesca que los trasladaba. Estuvimos el día entero dando remo para tratar de pegarnos a la orilla, pero no pudieron porque la corriente está fuerte, que no nos dejaba y pesaba mucho. La embarcación pesaba mucho y dando todo el día, nosotros sin comer nada. Al sur de la provincia de Pinar del Río, la embarcación se hunde lentamente y son arrastrados por las corrientes marinas, alejándolos de la orilla. Y hasta que decidimos tirarnos porque la corriente nos estaba dando hacia el Golfo. Después, cuando le quitamos el techo al barco, le pusimos unos tanques debajo porque había un compañero que le había dado como un ataque de pánico. Eso es ahora dice el día entero sacando agua, la sola para adentro, la sola para afuera. Nosotros no vimos gas que había por la tierra, era para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Yo me he muerto. La zona donde realizamos el rescate es una zona de bastante complejidad. Ahí se exponen a los peligros como fuertes marejadas, fuertes corrientes. También están a la disposición de los depredadores. 3 días a la deriva intentando mantenerse a flote aleja la esperanza de vida. 2 integrantes del agotado grupo logran llegar a tierra y avisan al servicio guardafronteras que se activa de inmediato y acude a su rescate. Tengo que agradecerle todo, bueno, de hecho, yo y todo el mundo, todo porque
Si no hubiera sido por ellos, no tuviéramos nadie aquí tampoco. Nos ofrecieron agua hasta la que queríamos, que estábamos deshidratados. Nos ofrecieron, teníamos hambre, llevamos 7 días sin comer. Si ellos no se hubiesen movido rápidamente, nosotros puede ser que no hubiésemos sobrevivido tampoco. Ya estaba cayendo la noche. La experiencia de los trágicos días en el mar deja en la memoria de estos jóvenes una huella de dolor imborrable. Las olas del Golfo son malísimas, son altísimas. Ahí desde que tú sales, desde que sales de aquí del país, tienes una posibilidad más o menos de un 80% de estar muerto por tiburones, por las olas, por el sol fuerte que hay, por todo. Que no piensen en realizarle así, porque el Titanic era más seguro y se hundió. Yo no me tiro más no me tiro más. Yo lo que pasé no me tiro más. Me asusté bastante, me di por muerto. El actuar irresponsable del gobierno de Estados Unidos, que recrudece el bloqueo para asfixiar al pueblo de Cuba y practica una política migratoria irregular, estimula las salidas ilegales inseguras que cobran vidas y desgarran familias. Desde Pinar del Río, Pedro Lázaro Rodríguez Gil, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, sin duda un trabajo que nos muestra los peligros, los desafíos a los que se enfrentan las personas que tratan de emigrar ilegalmente del país y que es parte de esa realidad a la que también se está enfrentando la sociedad cubana. En un contexto en el que, como señalaba Soberón, Cuba ha seguido cumpliendo su política migratoria actualizada tal y como se ha llevado en los últimos años. Pero ¿qué ha pasado, sobre todo en este contexto de pandemia? Me gustaría que el coronel Mayedo nos ilustrara con números cómo ha sido el movimiento migratorio de los cubanos residentes en el país en estos últimos años. Bueno, buenas noches, reiterada, Randy, y a todas las personas presentes aquí en el estudio o que siguen este programa por las diferentes vías. Haber analizado esto el 8 de julio del pasado año demuestra la prioridad comunicacional, política y diplomática que tiene este tema, y fundamentalmente migratoria. Y realmente, a pesar de los esfuerzos explicados en esta mesa por el propio Soberón, en aquella vez lo analizamos con profundidad, Cuba, estos esfuerzos se sintetizan en 9 años ya que se conmemoró el pasado 14 de enero de una actualización de su política migratoria, en función de un mejor más acercamiento a los cubanos al exterior, de mayor facilidad de viaje, los aspectos aquí expuestos. Incluso dijimos en aquella oportunidad, y lo ratificamos ahora, que no solamente podemos ver las 16 medidas migratorias adoptadas en el contexto de estos 8 años, sino que ya desde el año 70 Cuba ha venido actualizando eso. Y siempre con la situación adversa de que la parte norteamericana manipula, distorsiona y utiliza en sus intereses una relación migratoria intoxicada. Vamos a ver algunas cifras que demuestran esa voluntad de Cuba con la que he venido trabajando. Por ejemplo, aquí mostramos en pantalla el movimiento de cubanos en los últimos años. Vamos a coger los últimos 3 años. O sea, ahí estamos observando en la parte izquierda cómo en el año 2019, como un incremento gradual y sostenido, viajaron, observen en la barra, en la parte de abajo, viajaron 650.000 cubanos, que realizaron 1.300.000 viajes. Eso para nuestra isla y para nuestra población es un movimiento significativo. Y la mayoría de estas personas retornan. O sea, viajan con diferentes objetivos, la mayoría retorna. Por supuesto, 2020, 2021, estas cifras se redujeron. No tienen comparación con las 2019, ahí vemos cómo viajaron en el 2020 271.000 personas, o viajaron 243.000 en el 2021. Veamos a la derecha 2 datos resumen. O sea, en todos estos años de actualización de política migratoria, viajaron 1.264.000 personas. Insisto, para la realidad cubana es una cifra importante que demuestra la apertura y la transparencia, aunque vemos estos temas, y con la forma abierta que los abordamos. Y que han hecho más de 5.700.000 viajes. Eso es una cifra significativa. Soberón hablaba de la moratoria migratoria, la importancia que tiene. Indiscutiblemente,
se han trastocado todos estos movimientos migratorios. Hay cubanos que han quedado varados, hay limitaciones. Aún todavía no han podido regresar todos los cubanos que lo deseen porque no hay suficientes vuelos. O ahora en esta etapa inicial están muy caros los precios de los boletos. O sea, hay determinadas dinámicas. Cuando ya pensamos que íbamos a una normalidad en los flujos, bueno, surge Omicron. Y la dinámica, el 37% de los vuelos aerolíneas en el mundo suspendidos. De momento hemos tenido vuelos donde la tripulación extranjera de la ciudad donde le iba a hacer tránsito a la persona no se puede dar el vuelo porque las tripulaciones tienen Ómicron. Y esa es una dinámica que no es un flujo normal, pero se ha afectado por la situación de la pandemia. Mayedi, ¿qué ha pasado con los cubanos residentes en el exterior, el flujo hacia nuestro país? Correcto. A continuación tenemos también los cubanos residentes en el exterior, igual, vamos a utilizar la misma sistemática. En 2019 viajaron a Cuba 346.000 cubanos residentes en el exterior. Hicieron 623.000 viajes. Que ya ahí había el impacto de las políticas de Estados Unidos para en realidad ya había una ligera disminución, muy ligera, o por lo menos se perdió el crecimiento sostenido año en año que venía sucediendo por las medidas adoptadas en 2018. Ya por eso son similares a las cantidades de viajes y viajeros entre 2018 y 2019, que no es el crecimiento, un 20-25% interanual que teníamos previamente. Y bueno, 2020, ahí están las cifras, 102.000 cubanos, y en 2021 30.000 cubanos, mucho más significativo que aquí realmente la pandemia. El crecimiento que nosotros vemos el transcurso del 15 de noviembre para acá, proporcional, el crecimiento mayor la tenemos los cubanos residentes en el exterior. Pero bueno, parte de cifras muy deprimidas. Aquí pusimos igual la misma lógica. Por tanto, en estos 8 años de actualización de política migratoria, porque no podemos ver la actualización de la política solo hacia los cubanos internamente, sino la relación con los cubanos en general, bueno, viajaron más de 750.000 personas, hicieron más de 3,4 millones de viajes. Y pusimos 2 datos ahí también de reflejo de esas 33 medidas, ¿no? Que no es el objetivo de esta mesa, pero queríamos como introducción al tema, cómo se han reasentado en estos 8 años más de 60.000 cubanos. O sea, estamos cubanos que residen en el exterior y que pasan a residir en nuestro país. Y han adquirido la ciudadanía cubana, hijos de cubanos en el exterior, que tienen otra ciudadanía, pero bueno, deseosos de adquirir la ciudadanía cubana, bueno, hemos dado todas las facilidades, más de 4.100, como aparece en la pancarta. Esto es un esfuerzo del gobierno cubano, a pesar de las adversidades que se han explicado en esta mesa y que vamos a continuar evaluando en el transcurso. ¿Cómo evaluar en ese contexto entonces estos fenómenos que han crecido en los últimos meses de tráfico irregular de cubanos hacia el exterior, unos saliendo legalmente del país y después adoptando vías irregulares hacia Estados Unidos, y los otros que salen ilegalmente hacia el mar, como estos jóvenes pinareños? Grande, correcto. Para una mejor comprensión, y vamos a utilizar una diapositiva, vamos a tratar el tema de 2 puntos desglosados. O sea, ¿qué cosa? Vamos a describir el tránsito irregular y vamos a separarlo, aunque tiene las mismas raíces, de la salida por la vía ilegal marítima. E incluso el tránsito irregular vamos a subdividirlo. Está el tránsito terrestre buscando el territorio de la frontera sur de los Estados Unidos, y está también el fraude documental, que es un fenómeno que el Ministerio del Interior ha venido alertando. Incluso ha tenido rebotes en los medios de prensa porque realmente hay afectaciones a las personas importantes que queríamos aprovechar esta oportunidad para ratificarlas. Bueno, el tránsito irregular. Las personas salen legalmente de Cuba. Con esta apertura que tenemos, cumpliendo todas las legalidades, las personas salen normalmente de Cuba por la vía aérea y se asientan temporalmente en terceros países o inician de inmediato el tránsito. Hay diferentes variantes, ¿no? De acuerdo a cómo tienen las posibilidades económicas, de acuerdo a la organización, el respaldo de los familiares en el exterior. Nosotros podemos decir que el tránsito ese tránsito irregular es fundamentalmente terrestre. Hay combinaciones aéreas porque a lo mejor las personas ahorran determinado tramo peligroso si pueden utilizar la vía aérea y los sistemas de visado o no visado permiten moverse. Y también se da la variante marítima, que es fundamentalmente por la costa del Pacífico o por la costa del Caribe interior,
combinaciones para sortear territorio muy complejo o los controles de determinados países y trasladarse por la vía marítima. Esas combinaciones se dan. Por tanto, es evidente que todo esto afecta a terceros países, con los que tenemos relaciones estables, y esto lo explicó Soberón con claridad. Y para todos está claro, incluso para los países está claro la causa del fenómeno. Porque no puede ellos combatir un fenómeno que está favoreciendo a los Estados Unidos. Es una dinámica también indiscutiblemente, aunque ya se dijo por Soberón, pero indiscutiblemente hay que ratificarlo, que son víctimas. O sea, es imposible realizar un tránsito irregular si en la mayoría de los casos uno no es víctima del coyote, del traficante que tiene determinado control territorial. Eso es algo lógico. Y ahí se dan otros fenómenos, donde nosotros, no por conocido, debemos reiterarlo. Es parte intrínseca del tráfico humano, la extorsión, la violación, fundamentalmente a mujeres, pero también a hombres, secuestros. Después de haber acordado determinados pagos, viene un secuestro para que se pague más y, desgraciadamente, muertes. Muertes por los propios traficantes o muertes por la complejidad, las largas travesías, ¿no? Todo el mundo tiene las condiciones físicas para afrontarlo. Se da un fenómeno de presiones muy fuertes a familiares en Estados Unidos o en Cuba para que paguen por la libertad de determinadas personas que están secuestradas, esas combinaciones. Y en el tránsito irregular también se está apreciando un fenómeno que afecta directamente a terceros países, que es la utilización de documentación fraudulenta en ese tránsito irregular. Ese es un tema que sin duda está siendo novedoso en todo este andamiaje de la inmigración irregular. Yo les propongo recordar un trabajo que publicaba recientemente el noticiero de la televisión cubana y que fue un acto que se dio en el aeropuerto José Martí para hablar sobre ese tema con Mayel. Correcto. Una de esas víctimas de estafa es Elizabeth. Al entregar el pasaporte para el chequeo en frontera, el inspector observó en el documento una alteración casi imperceptible y lo comunicó a sus superiores como está establecido. Se me dio una persona, la cual tuvimos contacto y facilitó la visa a México, visa de turismo, obviando algunos pasos, ¿no? Desde los Estados Unidos y a través de terceros, el propio novio de Elizabeth hizo contacto con los falsificadores para agilizar los trámites del viaje. Bajo la promesa de total seguridad legal en el trámite, les pagó $6,500. El mensaje a todas las personas es que recurran a las vías legales, todas las formas pertinentes que hay para hacer los procesos migratorios de manera legal, para que no se vean implicados en situaciones difíciles, bochornosas, ilegales en sí. En el 2021, las autoridades migratorias cubanas han detectado durante el cruce de frontera más de 230 casos de ciudadanos cubanos que han intentado emplear documentos de viaje fraudulentos o adquiridos ilícitamente. Documentos que sirven para transitar por territorios de Centroamérica con el objetivo final de llegar a territorio norteamericano, ante las limitaciones de visas que hoy tienen los ciudadanos cubanos al tener cerrado el consulado de Estados Unidos en La Habana. Sería conveniente alertar también que los ciudadanos cubanos que intenten utilizar estos documentos falseados o adquiridos ilícitamente en su tránsito por otros territorios y sean detectados por autoridades migratorias de otros países, se podrían ser retornados también al territorio nacional en calidad de deportados. Por tanto, las autoridades migratorias cubanas advierten que cualquier trámite que no se hagan en las oficinas de trámite de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería o en las sedes diplomáticas en el territorio nacional estarían fuera de la legalidad. Miguel Ángel Ribalta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, Mayo, ¿cómo caracterizar entonces este fenómeno y el impacto que está teniendo en el tránsito irregular de cubanos hacia otros países? Bueno, el reportaje, aunque se puso recientemente, estaba preparado desde hace un tiempo
Y puedo decir que resuma, al cerrar el 2021, el cierre anual es que se detectó 459 personas con documentación falsa, tanto en Cuba como desde el exterior han retornado con documentación falsa. Y se detectaron, estas 459 personas tenían 591 documentos falsos. O sea, esto refleja un enfrentamiento fuerte de las autoridades del ministerio, del sistema ministerial, de nuestro organismo en los puntos de frontera, y una ratificación de la disposición de enfrentamiento total a este fenómeno. ¿Dónde se organizan fundamentalmente esas operaciones de fraude? En Estados Unidos. Los familiares de Estados Unidos son los principales, buscan los contactos para estos documentos. Estos documentos no se elaboran en el país, se elaboran en el exterior. De diferentes formas tratan de hacen llegar esos documentos aquí. Pero nosotros podemos decir categóricamente que estas, en la inmensa mayoría de los casos, los familiares en Estados Unidos y una buena parte de los organizadores en Estados Unidos. Es imposible que eso no lo conozcan las autoridades de aplicación y cumplimiento de la ley en Estados Unidos. Es imposible, porque es algo que realmente tiene algún nivel de masividad. ¿Qué ocurre en la práctica? O sea, para que se entienda mejor por la población y por las personas que podrían estar interesadas en este tema para que no caigan en manos de estafadores y bandas delictivas. Se intenta emplear visas. Los documentos migratorios son varios, ¿no? El más conocido es el pasaporte, pero se emplea la visa, se emplea la residencia, se emplea permisos de trabajo, se emplea el propio pasaporte. O sea, son combinaciones de documentos. Y para que vean la dinámica con que ocurre esto, el sábado pasado, 17 personas comprobaron cuando fueron a chequear en su vuelo que lo habían estafado. Y el boleto era falso. La aerolínea no tenía ellos reportado. El boleto ya no falso. Solo eran los documentos migratorios, y pagaron por ese boleto falso $3.500 cada uno. Bueno, se plantean en material, son operaciones de un alto costo, ya $3.500 por un boleto falso. Que hablaba de $6.500 le costó ese documento Hay falso. operaciones hasta más de $12.000. Hay operaciones más de $12.000. Y realmente uno aprecia la frustración cuando la persona es detectado el fraude, ¿no? El documental, la frustración, lo que significa para la vida. Hay veces que hay niños también involucrados en estos viajes y es más, golpea más. Esto también tiene una incidencia en terceros países porque la documentación que tú utilizas es la documentación que se intenta utilizar para transitar hacia los Estados Unidos. Y en esto mantenemos conversaciones con varios países de forma transparente, plena, como se requiere en estos casos y como no ocurre con Estados Unidos. Para enfrentar un fenómeno como este. Un fenómeno como este. Ahora, en el caso de las salidas ilegales, Mayedo, ¿qué está pasando? ¿Cuáles las características que está teniendo las salidas ilegales en este periodo? ¿Cuántos cubanos fueron devueltos por las autoridades de otros países en el año 2021? Randy, antes de eso un comentario, antes de hablar de las salidas ilegales. Nosotros queremos aprovechar la oportunidad, aquí está en la pantalla, para desestimar cualquier gestión o trámite que se aleje de las formalidades legalmente establecidas. Es importante dedicar unos segundos a eso. Esos trámites que se realizan en los alrededores de una embajada, pero no es dentro de la sede diplomática, que todos son personas que supuestamente brindan facilidades, agilidad en los trámites, o que sus trámites son seguros porque han llegado otros. Realmente hay que evitarlos. Los trámites tienen una formalidad, tienen un rigor, tienen un control, los documentos tienen muchas medidas de seguridad, y realmente soltamos a evitar eso. En relación con las salidas ilegales, consideramos que este es un año que ha tenido una alta letalidad. O sea, hay reiterados naufragios. Son innumerables las ocasiones en que nuestras tropas de Guardia Frontera han acudido a acciones de salvamento. Valdría la pena dedicar un reportaje a eso, por la cantidad de acciones permanentemente que se realizan, similares a la que se reportaron, se mostró aquí en la televisión. Eventualmente hay presencias de menores, esto nos golpea. Los traumas psicológicos en ocasiones son de por vida, y a veces los traumas físicos en una evolución reciente, las quemaduras que tenía un muchacho,
ya son quemaduras, se viró la embarcación, el combustible quema en el agua, eso son quemaduras de por vida, eso no tiene... nosotros hablamos de los términos de artilugios, lo que se utiliza, a veces ni son ni medios rústicos, bueno, artilugios, es algo que realmente no tiene ninguna condición de navegabilidad, muy sobrecargados. Y aquí vuelve la sistemática. Las operaciones de tráfico más complejas son organizadas desde el territorio de Estados Unidos, con lanchas rápidas provenientes del territorio de Estados Unidos. O sea que hay necesidad de enfrentar esto de forma conjunta. No solamente basta con que el guardacosta los detenga en el mar. Es que esto tiene una organización, tiene un origen, tiene un pago previo. Hay que descubrirlo, hay que enfrentarlo con oportunidad. Cuba lo hace. La mayoría de los hechos no llegan al mar. Varios lancheros están detenidos. La inmensa mayoría de los hechos no llegan al mar. Y un reflejo también de la complejidad creciente es como en el año pasado hubo 1.536 personas que devolvieron, fundamentalmente balseros, pero también aquí hay devueltos de México. Ahí están las cifras, devueltos de México en el tránsito irregular. La recepción de estas personas tiene todo un protocolo sanitario riguroso. E incluso algunos vienen sin ropa deteriorada, vienen vestidos de un overall que se le deteriora, ¿no? Y bueno, le damos todas las facilidades. Si hay psicólogos, si hay menores, tenemos especialistas en menores. Y quería ratificar en este tema la voluntad del Ministerio del Interior, cumpliendo las indicaciones de la dirección del país, de enfrentar resueltamente el tráfico de personas y todos los delitos asociados, en cualquiera de sus variantes, y consciente de la responsabilidad de Estados Unidos en la tendencia, la complejidad que tiene estos fenómenos. Pero no vamos a cesar en nuestro enfrentamiento y hacerlo con profesionalidad y con rigor, continuar realizando las acciones que por el cargo estatal tenemos que hacer. Muchas gracias, Mayo. Este viernes en la mesa redonda, ventiladores pulmonares hechos en Cuba, logro de la ciencia nacional. El desarrollo en medio de la pandemia del ventilador pulmonar de emergencia PQ-20 y del ventilador de altas prestaciones ConbioVent son hitos de la ciencia cubana con un alto impacto en nuestro sistema de salud. Los líderes de estos proyectos innovadores comparecerán este viernes en la mesa redonda que Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, los canales de YouTube de la Mesa Redonda y la Presidencia y las páginas de Facebook de la Mesa Redonda, Cuba Debate y la Presidencia transmitirán a las 7 pasado meridiano. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, el reportaje de CNN que poníamos al inicio hablaba de que hasta quizás 100.000 personas han dejado de recibir visas en estos años por la política que estaba aplicando Estados Unidos. Se hablaba también del acuerdo migratorio de enero de 2017. Hoy que se está cumpliendo un año de mandato de la presidencia de Joe Biden, me gustaría, Johanna, una valoración de qué ha pasado con esos acuerdos migratorios, cuánto está cumpliendo Estados Unidos, cuánto está impactando en esta situación que estamos denunciando hoy en nuestro programa. Bueno, aunque no nos podemos referir uno por uno, cuando Cuba habla en conjunto, y además se maneja así en conjunto de los acuerdos migratorios, se está refiriendo concretamente a 2 declaraciones conjuntas y a 2 que se llaman comunicados. El comunicado de 1984, el comunicado de 1994, las declaraciones conjuntas de 1995 y de 2017. Hay un tema que es común en todos esos acuerdos migratorios, es decir, a los cuales nos referimos como acuerdos migratorios, porque uno no desestima el anterior, sino que se van complementando. Quizás el más completo es al integrar a los anteriores, ¿no? Y respetar además su independencia y eliminar
cuestiones que estaban pendientes, como el parol para los médicos, que era un programa de robo de cerebro, como eliminar la política de pies secos, pies mojados, es la declaración conjunta de 2017. Ahora, en todo desde el 84 están las 20.000 visas a los que el gobierno de Estados Unidos se compromete a otorgar a la población cubana, que es una medida dirigida precisamente a evitar salidas riesgosas, es una medida dirigida precisamente a dar un canal para la reunificación de la familia y evitar precisamente y prevenir la emigración irregular. Cada vez que Estados Unidos, por razones políticas, ha decidido utilizar el tema migratorio, que es un tema de relevancia para ambos países, es decir, para Cuba y para Estados Unidos, precisamente por nuestra proximidad, por la alta cifra de cubanos y descendientes de cubanos que viven en los Estados Unidos y la necesidad de tener un flujo migratorio y una normalización de ese flujo migratorio. Cada vez que Estados Unidos ha jugado políticamente con el tema migratorio, se producen lo que les llamamos ciclos, es decir, ciclos de salidas ilegales o ciclos de problemas migratorios, de salida descontrolada de este tipo. Y en este caso, respondiendo concretamente a tu pregunta, después de analizar lo que ha ocurrido en los últimos años, que Estados Unidos no ha dado las 20.000 visas, ese es el incumplimiento principal. De hecho, lo que nos ha dado más de 4.000 visas, se pudiera decir, es decir, vamos a poner una cifra, en vez de 20.000, se han estado dando alrededor de 4.000. 16.000 de déficit hay. Y a la misma vez, en los últimos años, incluyendo este año de política que le pudiéramos decir de insensibilidad del gobierno de Biden, y cuando decimos insensibilidad es porque ha sido una política que ha mantenido intacta la política de máxima presión con sus 243 medidas intactas que van precisamente dirigidas a hacer colapsar la economía de Cuba, a amenazar la integridad de la población cubana, a eliminar las fuentes de ingresos y de sustento para nuestra población para lograr objetivos de cambio de régimen, de derrocamiento de la revolución, de desestabilización del país. Al hacer eso, además, el gobierno de Biden y mantener ese tipo de comportamiento en un año en que Cuba se ve, o en años, porque ya son 2 años. Es decir, estamos entrando en el tercer año de la pandemia. De pandemia hay una crueldad suprema, porque las personas que ya de pronto se hacen vulnerables ante el impacto de ese bloqueo de 60 años, ante el impacto de una enfermedad, ante el impacto del que el país ve decrecer sus ingresos por la caída del turismo y otros fenómenos, ahí entonces se suma la decisión fraudulenta y deshonesta e indecente de mantener cerrado el consulado en Cuba, aludiendo a razones de seguridad que son absolutamente inexistentes. Y para demostrar un poco la incoherencia que hay y el divorcio y el abismo que existe entre el discurso del gobierno de Estados Unidos y la realidad, yo voy a poner 3 ejemplos que traemos aquí. El gobierno de Biden, tan en fecha como el 13 de abril del 2021, declaró que el presidente Biden, Juan González, el asesor para América Latina, ha dejado claro que él tiene un compromiso de levantar los límites en las remesas y en los viajes. También ha dejado claro el interés en llegar a procesar las 20.000 visas de migrantes, siempre y cuando nuestro personal de la embajada está seguro. Entonces, se obliga al ciudadano cubano a salir de un país seguro como Cuba, a viajar a países que no tienen los niveles de seguridad que tiene Cuba, a ponerse en situación de vulnerabilidad, como destacaban mis compañeros. Incluso muchos caen al que cuando se les acaba el dinero, cuando se ven desesperados llorando por una visa, porque tienen a veces un familiar enfermo, una persona que quieren visitar, alguien que saben que quizás si no llegan no vuelvan a ver. Y alguien se les acerca, como decía Mayedo, como mismo ocurre en Cuba, y le dice, tú quieres ir a Estados Unidos, yo te voy a ayudar. Y esa persona a lo mejor termina en redes de tráfico de personas y estas cosas que se dan. Y por otra parte está el contraste en cuál es la política, por ejemplo, que el gobierno de Estados Unidos tiene para los países hoy del Triángulo Norte. Yo tenía aquí un fragmento no, me habían impreso en la oficina antes de venir para acá, que no lo voy a leer, la estrategia del gobierno de Estados Unidos para los países que ellos le llaman los países del Triángulo Norte, donde son fuente también de inmigrantes por la frontera sur de Estados Unidos. La dirige la vicepresidenta directamente. Exactamente.
Pero ha habido declaraciones de Biden, de la vicepresidenta Kamala Harris, de prácticamente toda la plana mayor del Departamento de Estado. Ha habido convocatorias, conferencias de la empresa privada, fondos millonarios para inversiones, pero a esa estrategia que habla fundamentalmente de ir a las causas fundamentales, ellos le dicen root causes, es decir, las causas fundamentales de la inmigración ilegal. Cuando miran a esos países se dice que hay que ayudar a que se acabe la pobreza, de que hay que ayudar a que mejoren las condiciones de vida de las personas, de que hay que atacar las causas que hacen que una persona sienta que su vida no es viable en su país de origen y se vea forzado a emigrar a los Estados Unidos. Bueno, pues esa filosofía contrasta y se estrella completamente con la filosofía que los gobiernos de Estados Unidos, de Trump y Biden, han aplicado a la población cubana, porque para nosotros, además de incumplir el otorgamiento de las visas, se ha visto un endurecimiento sin precedentes de la situación, es decir, de las medidas unilaterales, coercitivas, que hacen que nuestra vida sea cada vez más difícil. Y tienen esa intención. Entonces, ¿cómo es posible que tú me digas a mí que tú quieres una emigración ordenada, legal y segura? Eso también está escrito en todas las declaraciones. Aquí tengo las 4, del 84, 95, 94 y del 2007, y usted esté cerrando el canal legal para que las personas puedan obtener una visa y salir, endureciendo las condiciones de vida, incluso llegando a excluir a Cuba de la revisión que ordenó el presidente Biden para quitarle sanciones a países que esas sanciones limitaban su capacidad para enfrentar la COVID, y a Cuba es el único que se excluye de ese ejercicio cuando nosotros teníamos y tenemos el sistema más grande y abarcador de medidas coercitivas que existe en el mundo. Y a la misma vez se dice, para terminar, en la ley Helms-Burton, que sigue siendo la ley de la tierra, que cuidado, que si ocurriese una salida descontrolada de personas de Cuba, es decir, a este país al que tú estás estrangulando, pues eso Estados Unidos lo vería también como una amenaza. Y eso lo hace todavía más torcido y todavía más perverso, ¿no? En el sentido de que todo el tiempo la política va dirigida, por una parte, a desestabilizar un país, a hacerle más difícil su vida y además a responsabilizarlos con las consecuencias que tienen esas medidas. Y la política migratoria, con eso han estado jugando. Cuba y Estados Unidos tuvieron 33 rondas migratorias. Ahora no hay. La última fue en julio del año 2018. Ahí entraron Pompeo, Bolton y Mauricio Claver Carón en agosto. Y se acabó de terminar ese proceso que había comenzado ya desde septiembre del 17 de desmantelar y desmontar a sangre fría todo lo que ambos países. Por último, quería decir que cuando Cuba le dice no ha faltado ni la alerta, ni las notas, ni el uso de los canales diplomáticos y también los operativos para trasladar al gobierno de Estados Unidos la importancia que tendría actuar con responsabilidad en este tema, volver a la mesa de conversaciones, porque la otra cosa que está incumpliendo Estados Unidos es que esta declaración conjunta también establece la obligación de ambos países y la disposición a mantener unas conversaciones y un intercambio permanente en aras de garantizar que eso siga funcionando. Es decir, que se desmantelaron los mecanismos de cooperación de la ley y también se desmanteló el consulado y el otorgamiento de las visas. Y ese ha sido el otro punto. Por la parte nuestra se mantiene la disposición, y se la hemos dicho, se mantiene la exhortación a actuar con madurez, con sabiduría y con más responsabilidad en este tema, y también las alertas. Es decir, que no está por parte de Cuba la solución del problema. Tocaría al gobierno de los Estados Unidos imponer un poco de decencia y de coherencia en el tratamiento de estos temas, que además son temas de alta sensibilidad porque involucran la vida de muchísimas personas. Sin duda es un elemento que sigue gravitando en las relaciones de Cuba con Estados Unidos, que demuestra la falsedad de la política o el interés del gobierno de ese país hacia el pueblo cubano, y que sigue ocasionando muertes en el estrecho de la Florida y también en el paso por América Latina. Sí. Fíjate, cuando se aplica la declaración conjunta durante 2 años, inmediatamente tuvo un impacto muy positivo. Es decir, que sí es cuando Cuba dice que sí se podía hacer, se demostró. Se firma la declaración conjunta en enero, el 12 de enero del 2017, y alrededor durante 2 años, Mayedo, ¿verdad?
en que eso funciona, se logró controlar el canal marítimo, disminuyó también la emigración por el sur de la frontera de Estados Unidos. Y que ahí está la demostración y bueno, es un tema del que tendremos que seguir hablando. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y nos vemos en una nueva mesa redonda. Buenas noches. Buenas noches, ya son las 8, comienza el Estelar. Buenas noches, gracias siempre por su compañía. De inmediato los titulares. Recorre Díaz-Canel comunidades y objetivos económicos de Santi Espíritus. Comprueba Esteban Lazo marcha de obras de reanimación social y constructivas en San Miguel del Padrón. Denuncia a Sájarova campaña mediática antirrusa por parte de Occidente y Ucrania. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llegó hoy a Santi Espíritus para participar en la visita integral del secretariado del Comité Central y su estructura auxiliar a ese territorio, la primera que se realiza a una provincia después del 8º Congreso. Así es, el jefe de Estado comenzó su recorrido por un barrio espiritual